¿verdad? Hay gente que lleva arrastrando esa eventualidad, ese suceso, ese momento por toda una vida. Se convierte en la excusa de cómo ellos son, se convierte en la excusa en diferentes reacciones que tienen, ¿verdad? Y no debe ser así. Todo lo que nosotros pasamos de una forma u otra, nos haya marcado como nos haya marcado, sea tan doloroso o no sea tan doloroso, tendremos que trabajarlo, y lo que debe crear en cada una de nuestras vidas es, por supuesto, en el futuro algo mejor, una revelación mayor de lo que es Dios en mi vida, y ese debe ser el reflejo en cada uno de nosotros. En eso hemos basado la línea de pensamiento. Lo he expuesto en todos los mensajes. En unas semanas, ¿verdad?, atrás tuve un tiempo de consejería más seguido de lo usual, y pronuncié muchísimo la frase: tienes que pasar la página, tienes que seguir hacia adelante, tienes que move on. La mayoría de la gente está estancado en el mismo problema, la misma situación, y le decía a diferentes personas: eso sucedió, pero tienes que pasar la página, tienes que seguir hacia el frente. Y ahí entonces comenzamos a trabajar esta línea de pensamientos. Hemos visto algunas cosas, algunas acciones que tuvo Moisés con Dios. Porque si algo yo considero en la palabra del Señor, en todos los hombres que tuvieron esas ciertas experiencias con Él, Moisés era uno que, si no atendía esas eventualidades en su vida y pasaba la página, no solamente él se veía afectado, sino todo el pueblo de Israel. Dios tenía un propósito con Moisés que iba más allá de él. Por eso lo protege, ¿verdad?, en aquel instante donde Faraón quería acabar con los niños, y lo estuvimos viendo. Y hemos visto cómo no necesariamente Moisés trabaja el aspecto de pasar la página, aunque tiene que pasar la página por obligación, para que hubiera cumplimiento de eso de Dios en su vida. Pero algunas características, algunas acciones que nosotros podemos tomar en consideración para así aplicarlas, y que pasemos la página en nuestra vida y nos dirijamos a otras eventualidades. Amén. La semana pasada nosotros vimos cómo Dios toma algo que pudiera ser, quizás, si dejé la vara, no sé si está ahí atrás, cómo, ¿verdad?, Dios toma algo que pudiera parecer usual en la vida de Moisés, que era una vara, y a través de esa vara, conforme a la ocupación que él tenía, que la gente podría tener si creían o no creían que él se había encontrado con Dios, podía quizás trabajar lo externo, y con eso que era usual en la vida de Moisés, lo hace inusual delante de los demás, aunque en un momento dado de la historia esos demás, como los reyes, como los magos, hacen lo mismo. Como quiera la vara de aquel hombre y aquel elemento que tenía Moisés, que podía ser usual pero no era tan usual, entonces hace una diferencia. Él le dice: toma lo que tienes en la, ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara. Y esa vara, que podía ser usual para él en su nueva profesión, siendo pastor de ovejas, que era muy importante, pero aún lo importante en nuestra vida, cuando lo hacemos con regularidad, se vuelve usual. Ahora se convierte en algo sobrenatural y se convierte en una serpiente. Y él le dice, Dios le dice a Moisés: ahora tómala por la cola. Y dijimos que se debía tomar por la cabeza, con la experiencia de aquel que bregue con serpiente. Hace cosas inusuales, y Dios le muestra en el exterior lo que él es capaz de hacer para que la gente sea convencida. Pero cerramos hablando de esto, para dirigirme a las ideas en el día de hoy. Cerramos diciendo que si grande era la ocupación de la creencia de los demás en cuanto a lo que Dios hace en nuestra vida, más importante debe ser que nosotros estemos conscientes y creamos lo que Dios hace en nuestro interior. Después que hace lo de la vara, le dice: toma tu mano, métela en el pecho. Cuando Moisés la mete en el pecho, la mano estaba limpia, la saca y ahora la mano estaba leprosa. Y ahora Dios, ¿verdad?, interpretábamos y mirábamos el hecho de cómo le muestra su interior. Y con ciertas acciones de una enfermedad que era la lepra, y que el leproso en aquel tiempo tenía que ser excluido, el leproso no se podía exponer a la sociedad, el leproso se escondía, el leproso era rechazado. Entonces Dios le muestra ese estado a Moisés, que estaba quizás en el interior, pero no solamente le muestra el estado que estaba en el interior, le está diciendo: por lo que tú estás experimentando en el día de hoy, cuando vuelves y sacas la mano es limpia. Y terminamos creyendo que en nuestras vidas pasamos la página, creyéndole al Señor, valga la redundancia, de que estamos limpios. No hay evento que en nuestro interior nos pueda excluir, como hizo Moisés, salir huyendo, excluirse del propósito divino, pensar que ya no habría vida, aunque hizo otra vida,
pero creímos en el nombre poderoso de Jesús, que más allá de poder creer, aunque está ahí, lo que la gente puede pensar, nosotros debemos de creer. Debe de haber una credibilidad de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y escucha bien, nadie va a ser convencido de eso más allá de tú, más allá de ti. Nadie. Nosotros podemos tener la capacidad, entre comillas, de poder engañar a la gente, pero nosotros no nos engañamos. Tú sabes cuando estás engañando. Tú sabes cuando realmente estás diciendo si eso lo sientes o no lo sientes, lo crees o no lo crees. Y la convicción más allá, porque tanta gente le da ese énfasis en la vida de lo que dicen otros, la convicción debe ser lo que tú crees y lo que dices de ti mismo y lo que tú vives con Dios. Nos ocupa más lo que dicen los demás que la ocupación que debemos de tener realmente de nuestra vida personal, lo que Dios ha hecho en nuestra vida y poderlo creer. Eso vimos la semana pasada. Pero culminamos estableciendo que aún todos los encuentros tenido Moisés con Dios no fueron lo suficiente para que pasara la página correctamente y se expusiera a cumplir el plan divino en su vida. Fueron las interrogantes lo que lo llevaron hasta ahí. Fueron las interrogantes de unos hombres que dijeron si él era o no era quien podía determinar o no podía determinar lo que estaba sucediendo en su vida. Y aquel hombre huye al siguiente día por aquel asesinato, que fue lo que estuvimos viendo. Pero no solamente el interrogante externo lo hace huir, sino que ahora crea en él un interrogante personal. Y fue otro de los mensajes cuando vimos que él decía: ¿y quién soy yo? Está la interrogante externa, la interrogante del interior. Este hombre tiene todas esas experiencias con Dios y aún sigue dudando. Y mira lo que dice la palabra del Señor para establecer las ideas en el día de hoy de Éxodo, el capítulo 4. Éxodo, el capítulo 4, el verso 7. Dice: vuelve a meter tu mano, fue lo que vimos la semana pasada, lo vemos muy rápido, en tu seno. Y volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, ahí le está diciendo Dios, si no te creen por lo de la vara, dice la palabra del Señor, creerán a la segunda, le creerán a la postrera, le creerán a la voz de la postrera, dice el verso 9. Y si alguno no creyeren a estas dos señales, les está diciendo, no te creen por la vara, te van a tener que creer por la postrera, por la de la mano. ¿Qué es lo que tienen que creer? Lo que tú tienes que creer que yo hice en tu vida, lo del interior. Y él dice: y si no te creen, dice, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás en el río, y se harán sangre en la tierra. Y mira el verso 10, y miremos la testadurez de un ser humano, la testadurez de un hombre. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¿qué dice? ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de ¿qué? De fácil palabra. Y ahí llegó la excusa. Nosotros pensaríamos que ese ¡ay, Señor! pudiera ser una queja. Pero escucha bien, no era una queja, era un reconocimiento hacia Dios que podía darle órdenes. Yo estoy seguro que si Dios aparece en tu vida, primero te asusta, y como dije en el otro mensaje, te da un infarto. Pero si aparece en tu vida y te da una instrucción, yo estoy seguro que lo mínimo que vas a pensar es acatarla. Él da instrucciones todos los días a nuestra vida, pero no es un evento tan grande. Un evento tan grande como el que experimentó Moisés, cara a cara, frente a frente. Ahora Dios le está diciendo algo y él hace esta exclamación y esta pronunciación que parecería como una queja, pero realmente no es una queja. Es el saber que Dios podía darle una orden. Pero reconociendo que Dios podía darle una orden, busca un elemento natural para que entonces sí sea una excusa para el no cumplimiento de la orden. Y dime tú si así no es como operamos nosotros los seres humanos. Nosotros sabemos que Dios nos puede dar una orden, tenemos que acatar esa orden, pero buscamos todo elemento natural que entonces nos haga a nosotros creernos la excusa que no hay que acatar la orden y que no hay que seguir la orden. Tú pensarías que Dios la cree. Créeme que Dios no te cree,
Pero tú llegas a tal nivel y nosotros llegamos a tal nivel de creernos la excusa, esa excusa que nos hace no acatar la orden. Y dice Moisés: nunca he sido hombre de fácil palabra. Él decía que no se consideraba alguien persuasivo. Moisés decía que no se consideraba alguien elocuente para entonces poderse parar frente a Faraón y poder provocar aquella libertad del pueblo de Israel de Egipto. Yo no soy lo suficientemente elocuente, yo no soy lo suficientemente persuadido. Yo sé que tú me puedes dar órdenes, pero como yo no me considero, pues entonces no puedo cumplir. Pero mira esto, porque si eso es poderoso, yo quiero que tú recibas esta próxima parte del verso donde dice: no he sido hombre de fácil palabra. ¿Cuándo dice? Ni antes, ¿qué dice? Ni antes, ¿qué dice? Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Mira una vez más ese verso, porque yo no sé si leyéndolo lo recibiste. Entonces Moisés dijo a Jehová: ay, Señor. Él sabe que le puede dar órdenes. Nunca he sido hombre de fácil palabra. No soy elocuente. Yo no puedo persuadir. Conmigo no cuente. Esa es la traducción de eso. Si duro es eso, más duro es esto. Y es donde todos nosotros no podemos llegar, porque si llegamos a ese nivel jamás pasará la página en tu vida. ¿Qué dice la palabra del Señor? No he sido hombre de fácil palabra, ni antes, esto es lo duro, ni qué, ni desde que tú hablas a tu siervo. Y ahora Moisés, luego de todas las experiencias que tiene con Dios, pone en tela de juicio lo que Dios es capaz de hacer en la vida. En otras palabras le está diciendo: ni un encuentro contigo me ha hecho cambiar. ¿Tú sabes lo que es eso? Hace tiempo no lo digo. Lisa, prepárate. Difícil. Dificilísimo. ¿Tú sabes lo que es eso? Experiencia tras experiencia, el mismo Dios hablarte, el mismo Dios mostrarte, el mismo Dios darte señales, el mismo Dios una y otra vez tratando de convencerte de lo que tú eres capaz de ser, de lo que tú eres capaz de hacer, y que tú llegues al instante de afrontar la realidad a lo que tienes que ser expuesto, y aún buscando todas las excusas llegas al nivel de poder decirle a Él que te encontraste con Él, que ha hablado tu vida, pero que las cosas siguen siendo igual. Si tú llegaste hasta este momento y tú llegaste aquí pensando así, usted va a pasar aquí al frente, yo le voy a echar allá atrás, hay una paila de aceite que no se han llevado de cuando esto era un garaje, se lo voy a echar por encima. No. Aceite quemado, llévatelo, que estoy loco por salir de esos drones. Lo te lo echo por encima, algo hacemos. Aleluya. Esta cumpleaños, por cada año te echo un galón. Se va la paila. Dejen el relajo. Dejen el relajo. Dejen el relajo. Eso es lo que les gusta a ustedes. Ni antes, ni desde que se encuentra con Dios. Y yo quiero que tú recibas esto en tu corazón, porque el error está en nosotros considerar, escucha bien, y por eso no pasamos la página, en que ahora la eventualidad de nuestra vida es permanente. Es permanente. Es cuando consideramos que antes era así, y porque antes fue así, ahora por siempre seré así. Y las cosas son permanentes, el dolor es permanente, la frustración es permanente, mis reacciones son permanentes, mi problema es permanente. Y ahora considero que no hay ningún tipo de cambio, me encuentro con el mismo Dios, y la excusa que le doy es que antes yo era así, y que porque antes era así me encontré contigo, y aún porque me encontré contigo no hay cambio, las cosas son permanentes. Y nosotros llegamos a pensar en la permanencia de los eventos, en la permanencia de los pensamientos, en la permanencia
de las acciones, en la permanencia de mis reacciones, en la permanencia de mi actuar sin ver una diferencia en lo que Dios hace en mi vida. Y escucha bien, lo que yo quiero instar en tu vida en esta mañana es que cuando te encuentras con Dios es para que haga algo nuevo. Cuando te encuentras con Dios es para que puedas pasar la página. Es cuando te encuentras con Dios, la reacción que debe haber en cada uno de nosotros, contrario a lo que dice Moisés, contrario a lo que hizo Moisés, fue que antes yo pude haber sido así, pero me encontré contigo y ahora las cosas son nuevas. Es que me encontré contigo y ahora tengo que reaccionar diferente. Es que me encontré contigo y estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer, que ya no sea excusa en mi vida, para entonces poder llegar al cumplimiento de eso que tú has decidido hacer en mí, a través de mí. Es el problema como algo permanente. Y escucha bien, no hay problema permanente en la vida de nadie. No lo hay. No lo hay. No hay nada permanente en la vida de alguien. Siempre traigo el mismo ejemplo: la enfermedad. Mira, hermano, mi suegrita hoy, una vez más, conociéndola como era, está en las calles de oro así. Cuando dijo que la enterraran con zapatos, ¿por qué traes esa colación? Porque no hay enfermedad permanente. ¿O tú piensas que en el reino de los cielos está enferma? Sana, sanita. Mi hija me decía: ¿y Javi está sana en el cielo? Por supuesto que está sana en el cielo. ¿Y Javi está triste? No existe la tristeza, todo es felicidad. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de que se traduzca un poquito de lo del cielo en la tierra y experimentar un poquito de lo que ha establecido Dios en nuestra vida. Y por eso cada día y cada paso que damos, algo diferente Él ha hecho, algo diferente yo puedo reconocer, algo diferente yo voy a aplicar. Y mi vida, más allá de ser la excusa y sabiendo que Él ha dado una orden, va a ser la acción para el cumplimiento de ella, en el nombre poderoso de Jesús. No pasamos la página cuando nosotros pensamos que nuestro problema es permanente, pero yo vengo a decirte en el día de hoy que no hay nada permanente en nuestra vida más que la presencia de Dios, la que nos transforma, la que nos cambia y la que quiere hacer algo diferente en cada espacio de nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y mira lo que dice el verso 11. Mira la excusa una vez más del verso 10. Nunca he sido hombre de fácil palabra. Nunca. Ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. Así. Y mira lo que dice el verso 11. Y Jehová le respondió. Mira, papito, tú no puedes hablar. Estás hablando con el que le da la boca al hombre. Tú no puedes hablar. Estás hablando al que hace el mudo. Y para llevarlo al absoluto, porque yo soy Dios, también hay que hacer sordo. Si alguien tiene el control de todo esto, soy yo. ¿Sabes lo que es esa comunicación directa con Dios? Y tenga que llevar a este nivel de convencerte por el tan solo hecho del interés de lo que Dios quería que se hiciera en la tierra. ¿Cuántos tarudos podemos ser? Y reflexionemos. Hoy sí que traje el machete amolado. Hoy sí que yo venía a dar el machetazo. No soy yo, Jehová. No soy yo, Jehová. Y escucha bien, para traer la idea, llegó mi madre, para los que no sabían, ¿verdad? Se da rápido a sentir. Escuche bien, porque después de esto quizás ni sigo predicando, porque estas son las dos ideas que quería traer. Un interrogante hace a Moisés huir, ¿cierto? Lo estuvimos viendo la semana pasada. Un interrogante externa hace a Moisés huir. Esa interrogante externa causa en él ahora un interrogante en el interior. Y ese interrogante en el interior le hace creer a él que no era capaz de poder realizar lo que Dios quería que realizara en su vida. ¿Cierto? Ahora exponemos a Dios en una situación del pasado que no ha afrontado correctamente el presente, aún encontrándome con Él. Pero ahora entonces es Él quien causa un interrogante en nuestras vidas. Un interrogante al subir
Él comienza a cuestionarse internamente, pero ahora es Dios quien lo empieza a cuestionar a él. No sé hablar. Y Dios le dice, espérate. Pero en cuestión de que comience a establecer un interrogante en la vida de Moisés, en cuestión de que la contestación tuviera la revelación correcta para que Moisés se dirija hacia adelante. Nuestros problemas son que siempre queremos llevar a Dios hacia atrás y Dios siempre quiere llevarnos hacia el frente. Hacia atrás tuvo este problema y Dios te dice, pero es que el problema que tú me estás exponiendo no tiene por qué ser, cuando no es permanente, mira hacia el frente. ¿Y cómo miro hacia el frente? Teniendo la revelación correcta de mí hacia el frente. No sabes hablar, pero yo no soy el que doy la boca. Porque es en son de pregunta, no es exclamación, fue en son de pregunta. No soy yo el que dio la boca, no soy yo el que hace al sordo, no soy yo el que hace al mudo, no soy yo Jehová. Moisés, abre los sesos. A Moisés, eso se lo dijo a Moisés, no a ninguno de ustedes, ni a ninguno de nosotros. Yo me incluyo, ¿sabes? Estarudos somos todos y todos tenemos que lidiarlo. Una vez más, interrogamos a Dios con todo lo que hará, y Él siempre querrá mostrarnos todo lo que ya hizo. Nosotros siempre vamos a un estado consciente de Dios, ¿cuándo tú terminarás con esto? Y Dios te dice, es que ya terminé. En mi vida no. Pues mira la de tu vecino para que veas que un día lo terminé. Y ten la expectativa de que como lo terminé con otro, algún día también terminará en tu vida. ¿Para que no somos capaces de eso? Una vez más. Y no me cansaré de repetirlo en toda la serie, los mensajes que queden de la serie, pero el interés de Dios yo no creo que haya sido en Moisés precisamente. Era lo que tendría que suceder a través de Moisés. Moisés era lo suficientemente importante para Dios por lo que representaba, para lo que podía hacer para su pueblo. Importante era el pueblo, importante eran los cautivos, importante eran los esclavos. Y él entendía que era este hombre el que tendría que trabajar para este pueblo, para la libertad de ellos, y tendría que insistir en que lo creyera, tendría que insistir en que lo hiciera, tendría que insistir. ¿Y cuántas veces Dios estará insistiendo en tu vida de que vayas hacia el frente? ¿Cuántas veces Dios estará insistiendo en tu vida de que el evento no sea permanente? ¿Cuántas veces Dios estará insistiendo en tu vida de que pases la página para que te expongas a cumplir lo que Dios quiere para tu vida? No solamente por tu beneficio, sino por el beneficio de todos los que están alrededor tuyo, que otros puedan ver la manifestación de Dios a través de ti, y que entonces podamos disfrutar de esa libertad que proviene del cielo, que podamos disfrutar aún pasando lo que podamos estar pasando, aún viviendo lo que podamos estar viviendo, reconociendo que habrá siempre algo para el frente, que Él mismo nos va a llevar a lo que hizo, para que entonces lo que hará se manifieste en cada una de nuestras vidas. Mira lo que dice el verso 12 para mostrarte una idea adicional. Ahora pues ve y yo estaré en tu boca. Y ahora le dice, ve, porque yo soy el que voy a estar en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Vete, yo voy a estar en tu boca, yo voy a enseñar lo que has de hablar. ¿Y qué dice el verso 13? Y él dijo, quejita, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Y ahora él se saca de la ecuación. Fácil es esa, en buen puertorriqueño, la linda. Y eso es lo que nos gusta a todos nosotros. La linda. No, envía el que puede. Yo voy a estar en tu boca. No, envía el que puede. Y ahora mira lo que pasó. Aquí viene el machete. Verso 14. Entonces, ¿qué dice? Jehová se enojó. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y el que habla bien
Y he aquí que Él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Mira, no puedo bregar contigo. Yo me imagino a Dios, que ahora me puedo creer a Dios, ¿verdad? No puedo bregar contigo. Ay, no habla. Tú no hablas. Vamos a llamar a tu hermanito, pero no te creas que porque tu hermanito va, tú no vas. No te creas que porque ahora tu hermano vaya, tú no vas. Dije lo que dice la palabra del Señor en el verso 15. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él. ¿En qué? ¿En qué? En lugar de Dios. En lugar de Dios. Verso 17: y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. Era la lengua de Aarón, pero el corazón y la mente de Moisés. Era Aarón quien tendría que quizás hablar por todas las excusas que te trajo, pero eran las experiencias de la relación entre Moisés y Dios. Podrán haber elementos en nuestra vida que en ese caminar nos ayuden a facilitar el trabajo de yo lidiar con lo que considero la excusa para poderme exponer, pero no quiere decir que yo no me tenga que hacer responsable de aquello por lo cual Dios quiere que yo trabaje en mi vida. ¿No me estoy explicando? Porque aquí viene lo duro. Moisés quizás no hablaría directo, pero Moisés no se iba a excluir de la responsabilidad que tendría que asumir por el tan solo hecho del encuentro que tiene con Dios. Y yo vengo a decirte en el día de hoy que si tuviste un encuentro con Dios, gloria a Dios, porque los problemas ya no son permanentes y vas a poder pasar la página. Pero escucha bien, de la responsabilidad no te libras. Porque chulo es que yo venga aquí, y yo sé que es más emocionante, y a los pastores les conviene más llegar aquí y decir: Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. Y tú te vas de aquí: Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. Y cuando llegas a tu casa y ves que siguen las cosas igual, tú no has hecho, tú no has hecho, tú no has hecho. No. Es que Dios hace a través de ti. Es que Dios ya hizo y quiere hacer a través de ti. Es que quien tiene la relación con Dios eres tú, no es el vecino tuyo. Aunque el vecino tuyo pueda ser beneficiado, y aunque el vecino tuyo en unas cuantas cosas se involucre contigo para poderlo realizar, pero la responsabilidad es tuya. Y cada uno de nosotros tenemos que considerar nuestras responsabilidades con los elementos que contamos a nuestro alrededor, que nos puede quizás hacer cumplirlas y llevarlas a cabo por el tan solo hecho de que quizás yo no considere que tenga completa capacidad, porque no todos nosotros podemos reconocer que tenemos la completa capacidad, pero aún así no nos exime de la responsabilidad. Y a Moisés no se le había eximido la responsabilidad. Aunque Moisés le pide a Dios que mande a otra persona, no se releva su responsabilidad. Este hombre seguía protestando obstinadamente, buscando ser liberado de su responsabilidad, pero así no era. Te muestro una idea más y con esto cierro, para que nos vayamos contentos. No pasamos la página porque pensamos que los eventos son permanentes. No pasamos la página porque no queremos responsabilizarnos de lo que tenemos que responsabilizarnos, lamentablemente. Hay muchísimas cosas que yo no quisiera hacer, pero tengo que hacerlas. Hay muchísimas cosas que yo quisiera esquipear de mi vida, como digo yo, skip, y no puedo hacerlo. Hay que responsabilizarse en la vida. Hay momentos en nuestra vida que tendremos que considerar y tendremos que poder dejar de procrastinar aquello que quizás tendremos que trabajar para que sea una realidad en cada uno de nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos. Y recuerdas que a principio de la serie de mensajes siempre hemos utilizado el libro de Hechos y este resumen de la vida de Moisés que hace Esteban en este argumento de defensa, ¿cierto?
y lo utilizamos para mirar algunos de los asuntos que hemos visto. Con esto voy a cerrar. Y mira lo que dice Hechos, el capítulo 7, específicamente el verso 20. Leamos del verso 20 al verso 22. Y con esta idea, entonces concluimos en esta mañana. Dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Estuvimos viendo ese verso. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Verso 22. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Y fue qué? Y fue enseñado Moisés. Y fue enseñado Moisés. ¿En qué? En toda la sabiduría de los egipcios. ¿Y era qué? ¿Era qué? ¿En qué? Aquí hay estudiosos que dicen que Esteban estaba medio desenfocadito en su enseñanza y que Esteban estaba repitiendo enseñanzas que escuchó a través de la historia. Yo soy de los que creo que lo que escuchó Esteban era correcto. Moisés era, ¿qué dice? Poderoso en sus palabras. ¿Y poderoso en qué? En obras. El problema fue que hubo un evento que no pasó la página y provocó lo que nosotros estuvimos viendo hasta este momento en este mensaje. ¿Cierto? Era poderoso en palabras. Pero había una situación adicional, y es la que yo quiero que tú y yo reflexionemos en esta mañana, que la recibamos en nuestro corazón para entonces poder trabajar correctamente el pasar la página. ¿Y cuál es? Bien sencillo, que Moisés fue enseñado en toda sabiduría. ¿Pero de dónde? De los egipcios. Y hay algo que cada uno de nosotros tendremos que aplicar para poder pasar la página correctamente, y es más allá de aprender, tendremos que desaprender para aprender correctamente y lanzarnos a hacer lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Pastor, explíquese. Llegas a la casa del Señor, no sabes ni papa de lo que te estamos hablando, es normal. Estás escuchando a esta persona que está aquí, que te está hablando ciertas cosas que te hacen una cierta lógica, pero tú llevas toda una vida practicando las cosas de una forma, ¿cierto? Ya eras un experto de la otra forma. Cuando llega el momento de verte acorralado, reacciona y lo mínimo que te saca son 3 gritos. Y ahí despotricas con el que sea. Así estabas acostumbrado a funcionar en toda sabiduría de Egipto. Moisés aplica la ley. Moisés aplica la ley de Egipto y por eso mata a aquel hombre. Pero al matarlo tiene que salir huyendo. ¿Por qué razón? Él pensaba, fue el primer mensaje, que hacía justicia con aquello que estaba haciendo. Pero ¿era la justicia de dónde? Se ahora el verso. De Egipto. Ya él no podría trabajar como se trabajaba en Egipto. Ahora él tendría que trabajar como Dios quería que se trabajara en la vida. Y eso es lo complejo. Llegas aquí, escuchas que ahora tienes que callarte la boquita, que tienes que ponerle otra mejilla. Y tú dices, la otra mejilla, con la otra mejilla le meto yo. Te los comías como león, entonces todavía quieres seguir comiéndote como león y nunca vas a tener paz en tu vida. Eres experto. Y todos nosotros tenemos que llegar al nivel de desaprender para aprender correctamente y pasar la página. Cuando ese verso se refiere, y mirémonos en detalle, con esto vamos a cerrar, que fue enseñado. Lo que se refiere es que fue educado. Lo que se refiere es que fue entrenado. Lo que se refiere es que fue disciplinado. Moisés no era un ignorante. Moisés no se iba a exponer al propósito divino por ignorante. Dios no lo hubiera escogido si hubiera sido ignorante. Dios no lo hubiera escogido si no hubiera tenido una muestra de liderato. Dios no lo hubiera escogido si no hubiera tenido la gente alrededor que iba a hacer que aquello se cumpliera, que lo cuidaran, que lo guardaran, que hubiera otra reacción, que se criara teniendo una educación, que conociera la cultura entonces a la que ahora él iba a ser expuesto, para que utilizara las palabras correctas. Pero había un evento, había algo que sucedió, no se pasa la página correctamente, y ahora este hombre, de ser poderoso en palabras, era considerado que no tenía elocuencia, que no podía persuadir, que no tenía la capacidad de poder hacerlo. Un evento lleva a Moisés a echar a perder
toda la educación, todo el entrenamiento y la disciplina que había tenido. Y escucha bien, ¿qué podría ser mejor? Aunque no hubiera sido así, él tendría que aprender ahora otras cosas. Él tendría que aplicar a otras disciplinas. Ahora él tendría que conocer otra cultura. Por eso comete el error al principio, porque quiso aplicar la de los egipcios. Él tendría que aprender otra, pero él tendría que tener la voluntad de poder borrar para volver a escribir. Él tendría que tener la capacidad de poder pasar la página para ahora ser entrenado por el mismo Dios. Por eso el mismo Dios se encontró tantas veces con él. Y que yo quiero que tú recibas en el día de hoy, que una de las cosas que tendrás que hacer cuando sales de este lugar es olvidar cómo aplicaban muchas de las cosas antes de llegar aquí. Y cada vez que vienes a entrenamiento, cada vez que vienes a enseñanza y cada vez que vienes a educación, por lo menos aplique un poquito de lo aprendido, un poquito de lo escuchado, un poquito, que puedas vivir un poquito. Y yo te aseguro que tu vida tiene que ser diferente. Si había sido enseñado, educado, disciplinado, entrenado y se había destacado en una cultura la cual no era la de él, dime cuánto podía hacer este hombre si aprendía a pasar la página. Y por eso yo te digo a ti, pasa la página. Este hombre fue enseñado en toda sabiduría. Como se está refiriendo a sabiduría, y es lo que nosotros tendremos que hacer. En cuanto a lo contrario, al desaprender para aprender, se está refiriendo a un todo. Se está refiriendo a que miremos todo de arriba a abajo, desde lo natural hasta lo espiritual. Este hombre conocía Egipto, todo de Egipto. Tenía miedo de vivir como los hebreos. ¿Y cómo vivían los hebreos, pastor? En esclavitud. Pero él había sido el escogido a brindarle libertad. Yo no sé si agarraste esa frasecita. Con esa frasecita que no estaba ni en las notas, yo pudiera dejar el mensaje. Acostumbrado a vivir como los egipcios, sin exponerse a vivir como un hebreo, contaminado con los madianitas, esos son otros 20 pesos históricos, viendo a todo este pueblo en esclavitud, siendo escogido para llevarlos a libertad. Esto lo que quiere decir es que cuando tú llegas al círculo, dentro del círculo tú eres el diferente. Pero es más fácil ser igual que ellos que ser diferente. Porque ser diferente conlleva de mí aprender otras cosas, disciplinarme en otras cosas, mirar el todo de otras cosas, y desde lo natural hasta lo espiritual cambiar. Esa palabras, valga la redundancia, hay traducciones que establecen que era en sus dichos, que él era poderoso en sus discursos. El tartamudo era poderoso en sus discursos. En otras pronunciaciones dicen sus expresiones, era poderoso en sus expresiones. Y si eso es grande, más grande es esto. Esa palabra palabras lo que expresa era la facultad mental. Y el escritor le está diciendo que este hombre en su facultad mental era poderoso. ¿Qué lo llevó a no serlo? Luis, si me ayudas en el piano, porfa. ¿Qué lo llevó a no serlo? En su facultad mental. Y esa palabra obras, refiriéndose a los hechos, refiriéndose al trabajo y refiriéndose a todo el esfuerzo. A todo el esfuerzo. Pastor, ¿y qué me quieres decir en el día de hoy con todo lo que has dicho hasta ahora? Que nada es permanente. Nada es permanente. Que no hay excusa. Y que cada día de tu vida, como lo has determinado vivir, escucha bien, mañana habrá algo que te provocará que lo vivas
de otra forma. ¿Y qué debe ser tu relación con Dios? Tu relación con Dios. Ya nosotros estamos por concluir esta línea de pensamiento y voy a dejar unos versos que tenía adicionales para la semana que viene. Los que conocen la historia, él se encuentra con Aarón. Aarón estuvo presente, pero fue Aarón quien toma una mala decisión mientras él estaba en su relación con Dios. Ponte a pensar, y no quiero ser muy creativo porque lo establecido está y lo que pasó, pasó. Pero ponte a pensar si Moisés hubiera aceptado correctamente el reto, no hubiera involucrado a Aarón. ¿Y qué quizás hubiera sucedido mientras él estaba recibiendo el mandato de Dios y Aarón estaba allá abajo? Y no le estoy echando la culpa a Aarón, haciendo un becerro de oro para que el pueblo le adorara. El que le tocaba desaprender era Moisés. Al que le tocaba aplicar toda la firmeza que quizás aplicó en Egipto, ahora para el pueblo hebreo, era Moisés. Al que le tocaba asumir la responsabilidad, era Moisés, porque Moisés era quien tenía la relación con Dios. Y escucha bien, yo no puedo hablarle a todo tu entorno, yo no puedo hablarle a todos los compañeros tuyos de trabajo, pero puedo hablarte a ti. Yo no puedo hablarle a toda tu familia. Ojalá tuviera esto lleno. Hay muchas familias que aquí se congregan, pero yo no puedo hablarle a toda tu familia, pero puedo hablarte a ti. Yo no puedo aún hablarle a todo mi entorno, pero todos los días me tengo que hablar a mí. Y todos los días me tengo que obligar a reaccionar diferente por la relación que estoy teniendo con Dios. Y mi oración es que cada vez que tú llegues a un espacio como este, desaprendas para que aprendas. Y cuando aprendas, asuma la responsabilidad. Que pases la página y que te atrevas a vivir conforme, a lo que Dios quiere en tu vida. Si lo hacías bien en Egipto, ¿cuánto mejor lo vas a poder hacer para Dios? Si lo hacías con poder en Egipto, dicen por ahí que la gente que mejor sirve quizás en una iglesia fueron los más charlatanes y los más hijos. Se creían. A veces quisiera usar esas palabritas en el altar, pero no puedo. Y los más de eso que tú pensaste son los más que se entregan, los más que sirven, los más que le meten. La misma Biblia dice que el más que se le perdona es el más que ama, ¿cierto? Esos eran buenos en Egipto. Esos eran buenos. A los puños eran buenos. Y ahora quieren ser los más que aman. Hay 2 o 3 charlatanes que todavía se les queda eso. Pero Marisa, yo soy el pastor Loí. 1, 2. Esta es la parte donde la gente llora, no se ríen. Ya se echamos todo esto. Vamos a orar. Lo voy a dejar así para YouTube y todo. Lo voy a dejar así. No lo voy ni a editar. Lo voy a dejar así. Si lo hacías bien en Egipto. La diferencia es que ahora Dios no se enoja. Escucha esto. Voy a botar la nota. La diferencia es que ahora Dios no se enoja. Dios confía. La diferencia de ahora, Pastor Lee antes no confiaba. Claro que confiaba. Le siguió dando break a Moisés. Pero la reacción de aquel que está escribiendo, que está hablando de él mismo, dice que Dios se enojó. Si yo no vemos el matiz de cómo se habló. Si yo no vemos el matiz, nosotros leemos y tú le pones el matiz que quieres. El que escribió, que está hablando de él mismo, que es el mismo Moisés,
Y dice que Dios se enojó. Ponte a pensar cómo escuchó la voz, a diferencia de otras veces, cuando le dice: no, pero yo no soy el creador. A diferencia de ese tiempo, bueno, hay dioses que gritan, depende de donde tú te metas a escuchar el mensaje. Pero eso, voy a cerrar. Dios no se enoja. Escucha bien, Dios confía. ¿En qué confía? En lo que ha hecho en tu vida es lo suficiente para pasar la página y que lo puedas hacer mejor. Amén. Dale un aplauso al Señor, ponte de pie, vamos a orar. Levanta tus manitas al cielo y mientras